Muy buenas noches, son las 9 en punto de la noche. Estamos en directo aquí en Mírame Televisión Canarias, en Canarias al Día. Comenzamos el análisis de la actualidad y lo hacemos como cada martes y cada jueves en compañía de nuestro compañero periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Además, como siempre suele ocurrir, cuando llega el verano, lejos de apagarse la actualidad, empieza a encenderse, sobre todo políticamente. Sí, por eso decía yo estos días, el pasado martes, que todavía quedaba mucha información por delante, mucha actualidad y que podía haber sorpresa. En este caso, políticamente hablando, pues ha habido una sorpresa. Quizás no mucha sorpresa, ¿no? Porque de luego andaba caldeada la relación entre la oposición y el gobierno. En su momento incluso al protagonista, a uno de los protagonistas de hoy, le planteamos en su momento cuando se rompió el pacto en este municipio si había posibilidad de moción de censura. A las puertas del verano, pues anunciado. Bueno, moción de censura en La Vega de San Mateo, en Gran Canaria, pero también noticias políticas, por ejemplo, en Lanzarote, en Aría, donde el Partido Socialista ha decidido romper el pacto con Compromiso por Aría y veremos qué escenario político se abre a partir de ahora. Pero vamos a parar primero en San Mateo, en Gran Canaria, porque allí ya se ha presentado la moción de censura entre los partidos ABESAN y el Partido Socialista contra Alexis Ramos, de Unión Veguera, de V, el actual alcalde. Óscar, la verdad es que nosotros hemos hablado durante mucho tiempo de la situación de San Mateo. Ustedes saben que todo se empezó a torcer. Bueno, ustedes saben que primero allí gobernaba el histórico Antonio Ortega de ABESAN, que sin embargo después de las pasadas elecciones perdió la mayoría absoluta y se formó una pinza entre tres partidos políticos para acabar con esa hegemonía de Antonio Ortega, que después fue recolocado como director general, en este caso en el ICABI, en el Instituto Canario de la Vivienda, por el gobierno de Canarias, y que se firmó ese pacto que llevó a Alexis Ramos de Unión Veguera a la alcaldía. En ese pacto era clave la figura del concejal socialista José Denis, que fue destituido a principios de año de ese gobierno municipal, y a partir de ahí el gobierno quedó en minoría, Óscar, y se abrieron todos los escenarios posibles. Yo recuerdo hablar con José Denis en esta mesa, en este programa, y comentarnos, el portavoz del Partido Socialista, que su idea no era firmar una moción de censura para echar a Alexis Ramos, cosa que Alexis Ramos, claro, cuando lo cesó, sí que fue lo que dijo. Dijo, oye, es que voy a cesar a José Denis porque está negociando una moción de censura. Sí, de hecho, bueno, argumentaba el propio José Denis, portavoz del Grupo Socialista, fue candidato del Partido Socialista a la alcaldía, que lo que querían ellos es darle estabilidad, es decir, no querían tratar de que el propio Alexis Ramos gobernase con esa inestabilidad. Parece que ha llegado un punto de la inestabilidad, de una parálisis del propio municipio, tal y como denuncian. ABESAN y el Partido Socialista a las 10 de la mañana aproximadamente registraron esa moción de censura contra el alcalde de San Mateo, el propio Alexis Ramos, de Unión Veguera. Como decía, hay que decir que Unión Veguera y Alternativa por San Mateo gobiernan con 5 de los 13 concejales electos frente a los 6 con los que cuenta ABESAN y los 2 del Partido Socialista. Por tanto, en este caso habría que estar atento. Parece ser que se ha fijado para el 18 de julio debatir esa moción de censura, en la que podría convertirse en alcaldesa de San Mateo, la líder de ABESAN, en este caso Davinia Falcón, nombre propio hoy de la actualidad política municipal. Bueno, pues con Davinia Falcón precisamente vamos a hablar a esta hora de la noche, en la que, si todo va bien, si no se tuerce nada, será la próxima alcaldesa de San Mateo, en Gran Canaria. Davinia, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué han decidido dar este paso y presentar esta moción de censura contra Alexis Ramos de Unión Veguera? Lo hemos decidido por la parálisis que lleva sufriendo nuestro municipio desde hace un año. En este año hemos visto cómo ha evolucionado el municipio de La Vega de San Mateo, y además pues los vecinos y vecinas nos han apoyado y nos han alentado. Ha sido un clamor popular día tras día que nos han ido pidiendo los propios vecinos y vecinas del municipio. Cada vez que hemos paseado por las calles y que estamos en nuestro municipio, son los propios vecinos y los mismos empresarios los que nos han dicho que por favor, que demos el paso, que por responsabilidad que el municipio no puede ir de la manera en la que va, hacia atrás y sin ningún progreso en este año de mandato. Davinia, ¿ustedes llegaron a empezar a tantear o a negociar esta posible moción de censura con el Partido Socialista antes de que fuera destituido José Denis del gobierno municipal? No. Nosotros comenzamos a hablar con el Partido Socialista y con José Denis a principios del mes de junio, hace un mes prácticamente.
¿Y cómo han sido esas negociaciones? Finalmente, ¿cómo va a ser, digamos, ese reparto de poder del nuevo gobierno? Llegamos al acuerdo de que la alcaldía será para el partido Avesán, la alcaldía seré yo, la alcaldesa, durante los próximos 3 años, y a cambio pues ellos han elegido las concejalías que han querido y otros 10 puntos que se han firmado en este pacto. ¿Cuáles son, digamos, los objetivos fundamentales de este pacto, Davinia? ¿Cuáles son las políticas que quieren poner en marcha en estos 3 años que prácticamente les quedan todavía de mandato? La política, sobre todo en las que han solicitado el Partido Socialista, pues son políticas sociales encaminadas a un plan municipal de envejecimiento activo, un plan municipal contra la soledad no deseada, el programa de comida a domicilio, bonificaciones del 50% para menores de edad que vivan a 3 kilómetros de distancia del casco para hacer diferentes actividades y otros puntos hasta llegar a 10, y además pues 15 puntos que también hemos pactado entre los dos grupos y con los que estamos todos de acuerdo, tanto en estos 10 puntos que nos ha pedido el Partido Socialista, en los que estamos pues de acuerdo, y en otros puntos que nosotros también pues hemos introducido a este pacto. La política que queremos llevar a cabo es una política de servicios a todos los vecinos y vecinas, y además también pues una política de inversión y de mejoras pues para que el municipio siga avanzando de cara al futuro. No solo el lado social, que es muy importante en la política municipal y para los vecinos y vecinas, y la política de esos servicios básicos, sino también llevar a cabo pues una política de cara al futuro en infraestructuras y mejorando pues todos los servicios para los vecinos y vecinas. Davinia, ¿cómo le explica al electorado, en este caso de Avesán, que ustedes al final van a decidir gobernar con el Partido Socialista y con José Denis, que en campaña electoral fue muy crítico con los anteriores gobiernos de su partido, muy crítico con la figura de Antonio Ortega? ¿Cómo explican, digamos, que van a tener que pactar con quien decía que su partido había llevado a San Mateo al colapso? Pues el electorado se lo ha tomado bien por los acontecimientos que ha venido padeciendo el municipio durante este año. Todo lo que ha pasado en estos 13 meses nos ha ayudado tanto al Partido Socialista como a nosotros, como a esos vecinos que apoyaban a unos y a otros, pues a llegar a un entendimiento. Todo lo acontecido este año, la involución del municipio, la parálisis, el ver cómo las calles están más sucias, los servicios han ido a peor, y todo lo que ha sucedido pues en este año, eso pues nos ha ayudado muchísimo a que este pacto pues finalmente se haya podido dar. Una última cuestión antes de que le pregunte el compañero Óscar Martín. ¿Confía usted en José Denis? Sí, la verdad que tenemos muy buena sintonía los dos. Lo decíamos hoy también en otras entrevistas, que en estos 13 meses no hemos tenido nunca ningún altercado. Nos llevábamos bien a partir de que comenzamos los dos grupos como partidos de la oposición en junio del año pasado. Nos seguimos llevando bien cuando él entró a gobernar con el tripartito, seguimos hablando por cuestiones del municipio. Es verdad que tuvimos en algún pleno pues algún rifirrafe, pero nada importante, y a partir de que en marzo fue cesado, pues seguimos también en la misma sintonía. Lo decíamos que al final pues los dos somos bastante parecidos porque nos gustan las cosas bien hechas, nos gusta que las cosas se hagan, estar encima de los expedientes, que exista organización en las cosas, seriedad, y trabajar pues de una forma honesta y responsable, y al 100% pues por el municipio. Los dos vamos a estar al 100% en el ayuntamiento, que no es lo que ocurre ahora, que el alcalde y todos los demás están al 75%, el propio alcalde tiene pues su empresa privada y gobernando en minoría y encima dedicándose pues a otros trabajos, es imposible que el municipio pues pueda avanzar, y es lo que ha sucedido en estos 13 meses. José Denis y yo vamos a estar al 100%,
trabajando y dejándonos la piel en el ayuntamiento, y la verdad pues que los dos hemos empezado con muchas ganas, y no solo los dos, sino el resto del equipo. Además, todos los 8 concejales tenemos mucha ilusión, muchas ganas de trabajar, y ya estamos pues organizándonos con un montón de cuestiones. Hemos empezado, aunque el pleno de la moción de censura es el día 18, hay cuestiones que tienen que aprobarse ya, que corren mucha prisa, y ya nos hemos puesto a trabajar. Y hay muy buena sintonía entre los dos y entre todos los concejales. Óscar. Señora Falcón, ¿cuándo empezaron esas primeras negociaciones, esas primeras reuniones para ya decidir esa moción de censura? Principios de junio, la primera semana de junio, finales de mayo, los primeros, creo que fue el 2 de junio. Si no me equivoco, fue la primera reunión que mantuvimos. Ya, ¿cuál ha sido la actitud del alcalde durante los últimos meses hacia ustedes, hacia la oposición? ¿Notaban que el alcalde temía esa posibilidad? ¿Se esperaba la posibilidad de que ustedes presentasen esa moción de censura firme esta mañana ya registrada? El alcalde ha tenido, no solo en los últimos meses, sino en todo mandato, pues una actitud hacia la oposición de desprecio, porque nunca ha contado con nosotros para nada. En todos los plenos y a los medios a los que ha ido siempre ha dicho a mano tendida, los 13 concejales, todos juntos, mesas de negociación, voy a establecer mesas, y al final en estos 13 meses no nos ha llamado nunca, jamás, ni siquiera gobernando en minoría. La actitud de él pues es una actitud que no se entiende. Yo, por más que intento hacer un análisis de por qué dice o hace ciertas cosas, no lo entiendo. Hay muchas personas que tienen la teoría que él todos estos meses lo que ha querido es esto, que llegara el día de la moción para poder irse y no tener que decir que fue él el que dimitió, sino irse de una forma siendo la víctima porque le hicieron una moción de censura. Porque si no, es que no nos explicamos la actitud que él ha tenido estos meses y en las últimas semanas. Ya, esta mañana yo mantuve una conversación telefónica con José Denis muy temprano y me contaba, insisto en esa conversación telefónica, que se lo planteo a usted porque ahora usted tiene buenas relaciones con quien será, con quien estará al frente de esta nueva aventura al frente del ayuntamiento. Me contaba José Denis que había presentado una denuncia en la Guardia Civil, ante la Guardia Civil hacia la figura del alcalde. Me explicaba por unas declaraciones que al parecer, según me decía el propio Denis, había hecho el alcalde en un medio de comunicación, en una emisora de radio, donde al parecer acusaba al propio José Denis de supuestamente acosar a los trabajadores del ayuntamiento y que por tanto presentaba, me decía, insisto, en esa conversación telefónica José Denis, esa denuncia ante la Guardia Civil. ¿Tiene usted algún tipo de información? Se lo planteo como futura alcaldesa, teniendo en cuenta que no podemos contar esta noche con José Denis. Sí, lo que José Denis te dijo, el alcalde, el actual alcalde, en unas declaraciones la semana pasada, dijo que José Denis había acosado incluso a trabajadores municipales, y le dio el compañero José Denis unos días pues para que retirara lo que había dicho sobre él, y no ha sido así. El alcalde no ha querido retirar sus palabras y José Denis pues ha tomado esa decisión. En política no vale todo, no se puede acusar y de actos tan graves como lo que él ha dicho de acoso laboral a trabajadores, y el compañero pues ha tenido que denunciarlo en la Guardia Civil. Es lo que les acabo de decir, no entendemos la actitud del alcalde gobernando en minoría con la sombra de una posible moción de censura, pues los actos que él ha llevado a cabo, tanto en declaraciones como los actos en no contar con la oposición para aprobar unos presupuestos, no entendemos pues su forma de actuar. Te digo que lo que les acabo de decir, que hay muchas personas que apoyan la teoría de que él estaba deseando que llegara el día de hoy y que su actitud, la de estos meses, ha sido para eso. Sí, por tanto, según me confirma usted, esa denuncia que va a presentar o que ha presentado el propio Denis, que la situación ha llegado a un límite de mucha tensión entre la oposición y el propio alcalde, el señor Ramos, ¿no? No, nosotros la tensión
ha sido él, el alcalde. Cada vez que va a una entrevista comienza pues a insultar y a hablar mal del compañero José Denis. Creemos que es que lo estaba empujando a esta moción de censura, porque no nos explicamos esa actitud del alcalde, más siendo alcalde y gobernando en minoría, no se entiende que él pues proceda de esa manera. Bueno, pues Davinia Falcón, la verdad es que le deseamos muchísima suerte en esta nueva etapa. Vamos a estar muy pendientes de ese pleno donde se va a debatir esa moción de censura el 18 de julio, si no me equivoco, si no nos comentaba Óscar Martín. Esperemos sobre todo también que se desarrolle de manera pacífica. Normalmente este tipo de plenos suelen generar mucha crispación. Esperemos, insisto, que no sea así y que se abra una nueva etapa de la que nosotros estaremos muy atentos en el municipio de San Mateo. Así que de verdad, muchísima suerte y muy buenas noches. Muchas gracias. Nosotros venimos con muchísimas ganas y con mucha ilusión. Muchísimas gracias. Davinia Falcón será, si nada se tuerce, la alcaldesa de San Mateo para los próximos 3 años en un pacto con el Partido Socialista en el que a mí me consta que ha habido una negociación intensa, según ellos desde las últimas semanas únicamente, pero en la que el Partido Socialista quería la alcaldía, la quería también Avesán, que tiene 6 concejales, en este caso el PSOE tiene 2. A los 2 del PSOE, y al final el PSOE ha tenido que ceder la alcaldía a Davinia Falcón, pero a cambio, bueno, pues va a gestionar diferentes cuestiones que están muy vinculadas con su programa electoral. Esa es la idea de este pacto, insisto, que nace en principio para 3 años. Sí, hay que destacar, como decíamos al comienzo, ¿no? Todo viene, esa tensión viene después de que el propio Alexis Ramos rompiese el pacto, se quedase en este caso en minoría. Recuerda, expulsaba a José Denis, en este caso, que era el propio socio en San Mateo, en la isla de Gran Canaria. Y la fecha, en este caso, la propia Davinia Falcón será la alcaldesa, insisto, porque tiene la mayoría, 6 concejales frente a las 2 del Partido Socialista, y con esa fecha ya donde se va a debatir en el Ayuntamiento el 18 de julio, tal y como confirma la propia o la futura alcaldesa de esta localidad de Gran Canaria. Hoy queríamos hablar con José Denis, al final, por una indisposición de última hora, no va a poder atendernos, pero vamos a ver si podemos recuperar, porque tenemos muchas preguntas también para José Denis, pero también para Alexis Ramos. Estaría muy bien que pudiésemos hablar también con el que todavía es alcalde de San Mateo en los próximos días, porque además sobre el ambiente está esa crispación por la que tú le preguntabas a la futura alcaldesa a raíz de esas acusaciones en una radio local del propio alcalde contra la figura de José Denis por un presunto acoso laboral que ha llevado a la justicia al propio José Denis. Es cierto, eso me comentaba esta mañana, a mí me sorprendió en este caso, además también yo creo que era, me lo contó en esa conversación el propio José Denis, ¿no? Como que era un punto ya que la situación era insostenible, ¿no? Que lo confirma la futura alcaldesa, la que será socia del propio José Denis del Partido Socialista, ¿no? Al parecer o supuestamente en unas declaraciones en una radio local, en un medio de comunicación, la acusaba de supuestamente acosar laboralmente a los trabajadores. En cualquier caso, en una situación ya insostenible. Habrá que preguntarle, insisto, sobre este caso concreto también al propio José Denis, pero sobre todo a Alexis Ramos, el que de momento sigue siendo alcalde de San Mateo. Bueno, sí que es verdad que Alexis Ramos, antes de... cuando se produjo la destitución de José Denis, lo justificó en el hecho de que José Denis, según él, ya estaba negociando una posible moción de censura con Avesán. Y la verdad es que esa moción de censura no ha sido inminente, porque no lo ha sido. Han tenido que pasar varios meses, pero el tiempo le ha terminado dando la razón a Alexis Ramos, en el sentido que al final ha habido una moción de censura que ha salido adelante y que inicialmente el propio José Denis negaba. Sí que es verdad que por eso es importante también saber cuándo realmente se empezaron esas negociaciones, algo que difícilmente podemos saber nosotros. Ellos aseguran que solo hace unas semanas, pero la realidad es que, insisto, el tiempo al final le va a dar la razón en ese sentido al propio alcalde. Sí, ¿no? Pero recuerda aquella conversación en su momento cuando se rompió el pacto, cuando expulsó a José Denis, el propio Alexis Ramos, le preguntamos a esta hora de la noche si ya mantenía conversaciones con el resto de grupos para tratar de frogar una moción de censura. Lo negaba tajantemente el propio José Denis. Pero desde luego yo cuando conocí esta misma mañana que a las 10 de la mañana, muy temprano conocía que a las 10 de la mañana se iba a presentar esa moción de censura, a mí no me sorprendió. Bueno, pues nosotros vamos a estar muy atentos de cómo se desarrolla. Todavía faltan algunos días, 18 de julio. Esa es la fecha en la que se debatirá en el Pleno del Ayuntamiento de San Mateo, en Gran Canaria, la moción de censura que llevará a Davinia Falcón de Avesán, gracias a un pacto con el Partido Socialista, a la alcaldía. Insisto, nosotros vamos a estar muy pendientes de esa nueva etapa también que se va a abrir en el municipio de San Mateo, como hemos estado pendientes de lo que ocurre en otro municipio importante de la isla de Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana, porque saben que allí hay un conflicto con una serie de propietarios que se encuentran, tienen en propiedad viviendas que se encuentran en zonas turísticas y que la ley turística les está obligando, bueno, en este caso a cederlos a sus explotadores o a tener que pagar, a cederlos, perdón, a
a diferentes personas para que los explote o empresas que los explotan o a tener que pagar importantes sanciones. Pues bien, el Ayuntamiento está preparando una ordenanza para intentar regular toda esta cuestión, y lo vemos en este titular de Canarias 7, pero eso sí, tendrá que pasar esa ordenanza por el Gobierno de Canarias, que de momento, bueno, pues no ha sido muy claro a la hora de solucionar este problema en los últimos años. Nosotros hemos hablado con los afectados en diferentes momentos, aunque ese informe del Gobierno de Canarias no es vinculante. En cualquier caso, se prevé que esta ordenanza pueda estar en verano de 2025. Sí. Se empieza, lo ha dicho el propio concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal, se empieza a ver un poquito de esperanza para estos afectados que llevan años peleando por sus derechos. Una plataforma de afectados sobre los propios residentes en zonas turísticas, ¿no? Además, teniendo en cuenta que estamos hablando de San Bartolomé de Tirajana, que es un municipio potente turísticamente en la isla de Gran Canaria, y como decía, llevan años. Esa es la previsión. Insisto, la Universidad de Verano va a analizar ese fenómeno. Habría que ver también el papel que juega la decisión que toma en este caso la Comunidad Autónoma, el Ejecutivo Regional. Son más de 400 afectados, sí, y han llegado multas de hasta 2.200 euros. Insisto, la preocupación es lógica, pero bueno, el Ayuntamiento está intentando poner coto a esto a través de una ordenanza municipal. Veremos si finalmente es en verano de 2025, y ojalá que sea con el consenso también del Gobierno de Canarias, que al final es quien ha hecho esa ley turística. Bueno, vamos a hablar ahora de otro asunto que ha generado muchísima polémica y que está provocando reacciones en las últimas horas, y está muy relacionado con las declaraciones que hacía en Radio Club Tenerife, en la cadena SER, esta misma semana, la que fuera consejera de Sanidad de Canarias, Teresa Cruz Oval, en las que acusaba de presunto acoso laboral al propio Román Rodríguez, el que fuera vicepresidente del Gobierno de Canarias. Vamos a recordar lo que decía Teresa Cruz en los micrófonos de la cadena SER. Le pregunto concretamente por Román Rodríguez. ¿Es el ariete del gobierno del Pacto de las Flores dentro del gobierno que va contra usted? Román Rodríguez, desde el minuto número 1 fui su obsesión. No me dio tregua. Yo me he sentado a lo largo de toda mi carrera política con muchos hombres, pero sin duda me sentí al lado de Román, y me hizo sentir, no es que me sintiera yo, me hizo sentir que era una ocupa en el Gobierno de Canarias. Y esa sensación a lo largo de 8 meses se convirtió en un acoso y derribo. Si fuéramos 2 compañeros de trabajo, desde luego que era objeto de ponerle una denuncia, porque era continuado en el tiempo. ¿Está hablando de acoso? Estoy hablando de acoso y derribo. Estar a su lado se volvió para mí una auténtica tortura. Era desproporcionada las descalificaciones que recibía innecesariamente. Fue capaz de decir en público que aplaudía con las orejas el conjunto de la ciudadanía, porque él traslada lo que él piensa al conjunto de la ciudadanía, y decía que la ciudadanía aplaudía con las orejas que yo no estuviera que el cese mío. En esa entrevista con el compañero Juan Carlos Castañeda de Radio Club Tenerife, también habló Teresa Cruz Oval de los motivos de su destitución. Recuerden, después de confinar un hotel en el sur de Tenerife en los comienzos de la pandemia, y del machismo que ella considera que tenía Román Rodríguez hacia su persona. Quiero decir esto, el confinamiento del hotel del sur, en la ciudad extrema a Santa Cruz de Tenerife, que es Quintón, la ciudad yo creo que se oyeron los gritos que me daba de te has cargado la economía de Canarias. Pocas semanas después se confinó el mundo entero. Y cuando tú te equivocas políticamente, no pasa nada por pedir disculpas. Me equivoqué. No fue capaz de plantear me equivoqué, sino seguía insistiendo en que poco menos que estaba tomando decisiones a lo loco. Ya, una pregunta. Cuando en el Senado habló de una actitud machista, ¿se está concretamente aludiendo al señor Román? ¿Con ese comportamiento que está describiendo de acoso? Yo no digo que el señor Román en otros ámbitos sea o no sea, porque al final el machismo es un sentimiento. Yo, a su lado, sentí machismo, sentí que era una persona machista.
Teresa Cruz Oval, ex consejera de Sanidad. Óscar, sí. Unas declaraciones que obviamente sí. no han pasado desapercibidas en el arco político. Hoy, por ejemplo, sí. hemos visto reacciones por parte de Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna, o de Marián Franquet, sí. ambos del Partido Socialista, consejera del Cabildo Insular. Sí, hay que decir en este caso que Román Rodríguez, en unas declaraciones a los medios de comunicación, cuando se conocieron, trascendieron estas acusaciones de la propia Teresa Cruz Oval, del Partido Socialista de Tenerife, ex consejera de Sanidad, saben que fue cesada, como decía, niega tajantemente esta acusación de la propia dirigente del Partido Socialista y aportaba, avanzaba que estudiaba la posibilidad de emprender acciones legales. Se han posicionado a través de las redes, en este caso, bueno, el secretario general del Partido Socialista de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, apoyando a su compañera de la organización en Tenerife, Marián Franquet, que saben ustedes que fue consejera de Acción Social, Igualdad en el Cabildo Insular de Tenerife y que ha abanderado siempre, en este caso, las políticas relacionadas con la igualdad, fuera de la política y dentro de la política, y sobre todo, en este caso, Pedro Martín, el expresidente del Cabildo de Tenerife, secretario general de la organización, a la que pertenece, insisto, Teresa Cruz Oval. Dice que había dicho en esas declaraciones, como le habían preguntado, como que desconocía, que no había escuchado todavía esa entrevista. Fue bastante tibio, sí, Pedro tibio, Martín, porque dijo que no había escuchado la entrevista, que quería ponerse en contacto, quería escuchar directamente a la propia Teresa Cruz Oval. Bueno, yo creo que esa entrevista la ha escuchado media Canarias. Claro, absolutamente. A mí me sorprende que no le haya llegado al propio Pedro Martín, que quería hablar directamente con ella para que le contase qué es lo que había ocurrido. Yo planteé el pasado martes que, bueno, en caso, insisto, de que fuese cierto lo que está contando Teresa Cruz Oval, yo planteaba así una pregunta. ¿Sabían los miembros del Pacto de las Flores del Partido Socialista, sus compañeros Ángel Víctor Torres, el presidente, secretario general del Partido Socialista, y los compañeros de Teresa Cruz Oval, también el Partido Socialista en Tenerife, esta situación que supuestamente o al parecer le estaba ocurriendo dentro del pacto de un compañero del pacto, es decir, el vicepresidente Román Rodríguez? Planteaba porque, insisto, alguien tenía que haber sabido esto, a no ser que la propia Teresa Cruz Oval durante ese tiempo siendo consejera se lo haya callado, cosa que me extraña. Bueno, hablaba Óscar Martín de esas primeras reacciones desde Nueva Canarias, desde la figura del propio Román Rodríguez, negando las acusaciones de Teresa Cruz e incluso anunciando que se va a estudiar posibles acciones legales por esas declaraciones, insisto, de la ex consejera de Sanidad en la cadena SER. Y nosotros hoy queremos seguir buscando reacciones y conociendo cuál es la posición de Nueva Canarias oficialmente, insisto, ante unas declaraciones que no han dejado indiferente al arco político, pero que evidentemente plantean muchas preguntas como las que ha puesto sobre la mesa el compañero Óscar Martín. Por eso vamos a saludar a Carmen Hernández, que es diputada de Nueva Canarias, bloque canarista en el Parlamento de Canarias, pero también es vicepresidenta primera de la Formación Nacionalista. Carmen, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Le voy a preguntar por la posición oficial de su partido, pero antes, si me lo permite, quiero saber personalmente qué fue lo que sintió usted, qué se le pasó por la cabeza cuando escuchó a Teresa Cruz Oval. Bueno, me parecieron unas declaraciones injustas. Yo llevo trabajando con Román 18 años y es un hombre exquisito en el trato con las mujeres. Por tanto, nunca he visto en él ni un mínimo atisbo de machismo, más allá del machismo que todos los que formamos parte del sistema patriarcal, incluida yo, podemos tener porque formamos parte de una sociedad donde el machismo está instalado entre todos nosotros. Pero siempre he visto en él un hombre respetuoso con las opiniones de todo el mundo, sean hombres o mujeres, un hombre que ha apostado firmemente por las mujeres de la organización. Yo he sido una persona que entré en política y que pasé a mi etapa parlamentaria por una apuesta de Román. Fue él el que me invitó a participar activamente. Soy vicepresidenta del partido, invitada por él, y no pude sentir más que... No pude evitar pensar que esto era una venganza. La señora Oval yo creo que no ha gestionado bien su salida del gobierno. Lo puedo entender humanamente, pero creo que es injusto que intente culpabilizar a otra persona de una decisión que no olvidemos que fue del señor actual ministro, del señor Ángel Víctor, que es a quien habría que preguntarle por qué la cesó. Todos podemos intuir por qué la cesaron en medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria tremenda. Hay tensiones en cualquier gobierno. Yo he sido también presidenta de un grupo de gobierno y sé que cuando las cosas se ponen duras y hay situaciones donde se está en riesgo la vida de las personas, yo he tenido que gestionar 2 situaciones donde está en riesgo la vida de las personas y alguien no gestiona las cosas correctamente. Es normal que hayan situaciones de tensión. Pero hablar de que la deliberación de un consejo de gobierno se puedan tipificar como un acoso cuando haya discrepancia, me parece gravísimo, porque además el acoso es un delito.
es denunciable y se tiene que demostrar con hechos, no con sentimientos. Los sentimientos son libres. Claro que la señora Oval se pudo sentir mal porque estaba gestionando una situación muy compleja. Solo puedo yo entender cómo se pudo sentir mal el señor Ángel Víctor cuando se incendiaba Canarias o el señor Román Rodríguez cuando veía que la economía se desplomaba. Es humano, es natural. Pero de eso, acusar a una persona 4 años después de acoso laboral y de machismo, a mí me produjo tristeza y además no pude evitar pensar que era una vendetta. ¿Y por qué cree que se tenía motivos para vengarse Teresa Cruz de Román Rodríguez? Bueno, porque gestionó mal que Román estuviera de acuerdo con el presidente de su salida. Teresa intenta en esa entrevista asociar las presiones de Román con su salida del gobierno. Y quien único puede responder a por qué se la cesa es el señor Ángel Víctor. Y por otra parte, es que es la única explicación que encuentro. ¿Alguien puede creer que si ella era sometida a ese tipo de presiones de las que habla o ese tipo de acoso semanal en los consejos de gobierno, Ángel Víctor, que es el responsable como presidente del gobierno de moderar las deliberaciones en ese consejo, lo hubiera permitido? ¿Está diciendo acaso la señora Oval que el secretario general de los socialistas canarios permitió que de manera reiterada se la acosara por un socio de gobierno? Esto es gravísimo. ¿Acaso está diciendo que el resto de sus compañeros consejeros permitían ese trato? Lo que no tiene sentido es que, insisto, en el debate político se confunda las discrepancias o las tensiones naturales en una situación tan crítica con un acoso laboral. Es que no tiene nada que ver. Carmen, usted como mujer no tendría que ponerse de entrada del lado de la presunta víctima que denuncia una actitud machista y un presunto acoso antes de que del lado del presunto acosador. Vamos a ver, estamos hablando de acoso laboral. Aquí lo que se está mezclando todo. Estamos hablando de acoso laboral que no tiene nada que ver con las víctimas del machismo. Son cosas distintas. Sí, pero sí con su condición de mujer. O sea, realmente esto se produce por su condición de mujer. Es uno de los factores. Ella misma lo asocia. Bueno, pero el acoso se da también entre hombres. El acoso laboral se puede dar entre hombres, se da entre jefes y subordinados. Y en todos los lugares del mundo existen protocolos precisamente para detectar cuando ese acoso ocurre y cómo resolverlo. E insisto, es un delito que la vía judicial se resuelve. Pero es verdad que la vía judicial no es una prueba a los sentimientos. Sentirse acosada laboralmente no es una prueba. Y yo como mujer me pongo al lado de la verdad y aquí no hay víctimas. Aquí hay una persona que en una discrepancia política y que se la expulsa de un gobierno busca culpables. Por tanto, yo sinceramente, esto no tiene nada que ver con otro tipo de víctimas de mujeres. Además, me parece gravísimo, gravísimo, que en un momento en el que las mujeres están sufriendo la desigualdad de manera cruda, la violencia machista, se mezcle esto con la política. Porque por esta regla de 3, ¿qué pasa? Que en los debates políticos entonces a las mujeres no se nos va a poder contradecir políticamente, no se nos va a poder cesar, vamos a tener que estar toda la vida en las instituciones por el hecho de ser mujeres. Y no se pueden mezclar las cosas. Hemos visto incluso alguna otra mujer política que ha aprovechado el intento en este momento de debilitamiento, de sumarse a un linchamiento. Es decir, a la señora Espino, nadie ha sido más duro con otra mujer en el Parlamento que la propia Espino, con la que fue consejera de Igualdad, con la señora Noemí. Nadie fue más duro con ella y era otra mujer. Pero eso se enmarca en el debate político. Es que no se pueden mezclar las cosas. Y además me parece terrible para las verdaderas víctimas de la violencia mezclar estas cosas. Esto no tiene nada que ver. E insisto, ¿acaso alguien está pensando que el señor Ángel Víctor permitía cualquier conducta que se alejara de lo que son las normas básicas de respeto a las opiniones y del trato adecuado a los compañeros de un consejo de gobierno? Estoy segura que no. Yo espero que alguien se lo pregunte y que lo clarifique, porque aquí su testimonio es fundamental, porque esto además, insisto, no era una actividad que se produjera en un ambiente laboral. Estamos hablando de reuniones semanales en el Consejo de Gobierno en medio de una crisis sanitaria gravísima, donde esta señora, por ejemplo, decidió sacar a personas mayores de los hospitales para liberar camas sin hacer el cribado previo y meterla en hospitales.
y meterla en centros sociosanitarios. Estamos hablando de un momento donde la gente se nos moría porque no teníamos respiradores. Estamos hablando de esa situación de tensión. Entonces, en ese contexto de alta tensión, yo me puedo imaginar que efectivamente habría debates intensos, pero lo que no podemos hacer es primar nuestra condición de mujer cuando estamos desarrollando. Yo, al menos como mujer, lo que no quiero es que me den un trato como si yo fuese un ser inferior que hay que tratar con paños calientes. Si soy gobierno, lo soy en las mismas condiciones que un hombre. Yo quiero igualdad, no quiero un trato privilegiado para la mujer en un consejo de gobierno, ni en un consejo de ministros, ni en un consejo municipal de gobierno. Óscar. Sí, de todas formas, señora Hernández, buenas noches. Durante las últimas horas, en las reacciones que han salido, por ejemplo, dirigentes del Partido Socialista de Tenerife, de Canarias, apoyando a la propia Teresa Cruz Oval. Usted, por cierto, ahora le planteo, ustedes dicen que son falsas esas acusaciones. ¿Román Rodríguez ha presentado ya alguna querella, alguna acción judicial? Él lo está estudiando y algunas personas estamos animándole a que la presente, porque no se puede permitir. Es decir, en este momento el Partido Socialista a nivel de Estado, el señor Sánchez, está articulando una iniciativa legislativa para acabar con las difamaciones, con las campañas de desprestigio. Es decir, en España no puede salir gratis que alguien te difame, te ataque, vaya contra tu honor y contra tu dignidad y aquí no pase nada. Y paralelamente, una ex líder del Partido Socialista, que alguien le tendría que preguntar al Partido Socialista porque esa señora ya no tiene ningún cargo ni ninguna responsabilidad. Es decir, si se la alejó por otras cosas, ¿por qué no está en ningún lugar de las instituciones ni en ninguna responsabilidad institucional? No puede salir gratis a atentar contra el honor de las personas, no puede salir gratis. Estas personas del Partido Socialista que se están manifestando no estaban en ese Consejo de Gobierno, no estaban presentes cuando ocurrieron esos supuestos sucesos. Quienes tendrán que explicar lo que ocurrió ahí, insisto, es el señor Ángel Víctor, que yo espero que sea valiente y salga a defender la verdad. Y la verdad es que allí lo que ocurrieron fueron debates duros porque la gente se estaba muriendo, porque se estaban tomando decisiones tan importantes como cerrar actividades económicas como un hotel, y eso tenía una repercusión en la vida de las personas a nivel laboral y a nivel económico, en la vida de toda Canarias, y es normal las situaciones de tensión. Que ahora se estén sumando personas. Miren, yo no puedo evitar pensar que en un momento en el que no se le escapa a nadie que Nueva Canarias está viviendo una situación compleja porque hay una campaña que intenta socavar a nuestra organización y nuestro liderazgo, una campaña liderada por ciertos medios de comunicación, salga esto también ahora. Es decir, es que pudiera parecer que aquí hay un elemento también de oportunismo, es decir, de aprovechar la coyuntura para atacar a una persona y a una organización que está pasando en este momento por un momento también delicado. Hablaba usted de Vidina Espino, que hoy era lo que le iba a plantear, ahora ha salido también en las redes, hablando de esa supuesta actitud machista de Román Rodríguez cuando la propia Vidina Espino era diputada regional, pero no lo dijo solamente hoy, ya en su momento lo denunció a través de las redes, lo planteaba cuando era diputada, que estaba siendo víctima de una actitud machista por parte de Román Rodríguez. He leído también, desconozco el nombre, no lo recuerdo, en las redes, una ex directora del Instituto Canario de la Mujer, donde apuntaba que incluso cuando Román Rodríguez era presidente del gobierno, en su equipo, en el gobierno, no había ninguna mujer. Estamos hablando de una cuestión de hace 20 años, cuando ni siquiera existía la ley de paridad. Es decir, realmente, diríamos, utilizar los elementos de avance y de progreso en materia de igualdad de hoy con las decisiones de hace 20 años, insisto, me parece oportunista y me parece que, sinceramente, es que ahora de repente sacar lo que ocurrió hace 20 años, pero es que en ninguno de los gobiernos de hace 20 años había una presencia representativa de mujeres, pero es que esto no tiene nada que ver con lo que dice la señora Oval. La señora Oval habla de acoso laboral. Que en el ámbito de un consejo de gobierno muchos nos tememos que no se pueda aplicar, porque estamos hablando de un plano de absoluta igualdad y de deliberaciones de gobierno que no tienen nada que ver con una actividad laboral normal y corriente. Los políticos no somos trabajadores, los responsables públicos no somos trabajadores, no se nos aplica el estatuto básico del empleado público, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo que puede parecer baladí, pero no lo es, nosotros, las mujeres que estamos en la vida pública con cargos de responsabilidad, por ejemplo, no podemos pedir la baja por lactancia, por ejemplo, por poner un ejemplo. Esto fue una consulta jurídica que hice en su momento yo en el ayuntamiento para una compañera y la respuesta jurídica
lógica del secretario municipal fue no, la baja por lactancia o las horas libres por lactancia no se le pueden dar a los políticos porque tienen un estatus distinto. Por tanto, no podemos aplicar la lógica en el ámbito político ni en un consejo de gobierno. Eso significa que en un consejo de gobierno se pueda permitir que un consejero falte diríamos, o que presione o acose a una compañera por sus expresiones o por sus afirmaciones. Claro que no, pero insisto, eso no ocurrió e insisto, estoy convencida que el señor Ángel Víctor no lo hubiera permitido. Es que al final están acusando a Ángel Víctor de haber permitido que a esta señora se la acosara y encima haber cesado a la acosada, que ya sería encima la castigaron, cesándola, y el Partido Socialista Canario estuvo callado. Y estos que salen ahora apoyando a la señora Oval no dijeron nada cuando sufría un supuesto acoso y encima la cesan. No, esto no es creíble. Hay algunas informaciones, señor Hernández, que apuntan que la intención en este caso de arrinconar, algunas informaciones, insisto, que he podido leer a la propia Teresa Cruz Oval, era la intención de Román Rodríguez de que Ángel Víctor Torres la cesara para Román Rodríguez, que ya tuvo experiencia en el pasado, tener el control sanitario de la comunidad autónoma en el Pacto de las Flores, incluso metiendo en el gobierno al propio Istúriz, que experto en sanidad, que ya trabajó con él cuando era presidente del gobierno de Canarias y que además formó parte en la toma de decisiones de la pandemia. Insisto, algunas informaciones apuntan a que Román Rodríguez en aquel momento quería, repito, que cesara el propio Ángel Víctor Torres a Cruz Oval para mantener y tener el control sanitario, de la gestión sanitaria en la comunidad autónoma. A los hechos me remito, eso no ocurrió, por tanto no es así. E insisto, esa pregunta yo creo que es importante hacérsela a Ángel Víctor. Él sabe las razones por las que la cesó. También la ciudadanía, que tiene sentido común, podemos concluir por qué se la cesó. Se suele cesar por falta de confianza, es decir, porque cuando yo he cesado a un concejal, pongo mi ejemplo, es porque o bien ya no confío en su lealtad institucional y política o porque creo que no es capaz de ejercer sus funciones o porque no lo está haciendo correctamente. Yo no sé por qué lo hizo Ángel Víctor, creo que públicamente se dijo que era por pérdida de confianza, hay que preguntarle a él, pero insisto, si la intención de Román era aumentar su poder dentro del Consejo de Gobierno, hubiera ocurrido. Y en segundo lugar, insisto, estamos diciendo que Ángel Víctor no tiene criterio y era Román quien mandaba. Esto no se sostiene, sinceramente, porque además el gobierno lo formaban mayoritariamente los socialistas, tenían mayoría en el gobierno. Señor Hernández, un apunte y una última pregunta, porque, bueno, lo primero es decir que evidentemente hay muchas preguntas que todavía hay que hacerle a otras personas que además sí que estaban en esos consejos de gobierno, porque es verdad que usted tampoco estaba. Usted en aquella época, si no me equivoco, era alcaldesa de Telde y por tanto no formaba parte del Ejecutivo Autonómico, y sí que estaría muy bien que algunas personas que estaban allí en esas reuniones donde presuntamente ocurrieron estos hechos se manifestasen en estos días, y de momento yo no las he escuchado. Pero usted hacía referencia, y me viene muy bien para preguntarle por ese proceso interno, ese debate interno que se está produciendo en Nueva Canarias. Por cierto, en las últimas horas hemos visto este titular que publicaba, por ejemplo, Canarias 7, que hablaba de que hay más de 300 firmas que se han recogido por parte ya de esos líderes locales que están impulsando este movimiento. Y usted lo nombraba y hablaba de esa coyuntura que se ha producido, y estamos viendo el titular de Canarias 7, los críticos de Nueva Canarias siguen ganando apoyos y han recogido 300 firmas por la renovación. Y yo quería preguntarle directamente, ¿usted cree que Teresa Cruz Oval ha aprovechado esta coyuntura interna que tiene su partido para realizar estas declaraciones sobre Román Rodríguez? Yo, sinceramente, pero es una percepción, no lo creo, pero sí que creo que algunos medios de comunicación lo están aprovechando. Pero Teresa no creo que lo haya hecho por esto. Esto se ha sacado en el marco de las declaraciones en el Senado y porque se la tenía guardada, hablando claro. Es decir, se la tenía guardada porque seguramente ella está convencida de que se la cesó porque la opinión de Román era muy fuerte, pero realmente yo creo que ella equivoca el tiro. Tendría que estar molesta con quien la cesó, con quien firmó el decreto de cese, no con el señor Román Rodríguez, pero bueno. Y Carmen, lo cierto es que, claro, usted ha insistido, lo ha dicho varias veces, ha hecho referencia a medios de comunicación que, según usted, están interesados en alentar, digamos, esa rebelión interna dentro de Nueva Canarias, pero no puede negar que sí que ese movimiento existe, que se habrán recogido ya más de 300 firmas y que el debate está sobre la mesa. ¿Cómo lo van a afrontar en próximas reuniones de partido, en próximos congresos? ¿Cuál va a ser el camino de cara a este, insisto, debate interno que se ha abierto? No, yo no digo que los medios de comunicación alienten la renovación, que propician. Digo que alimentan esta cuestión de la señora Oval
aprovechando un contexto en el que efectivamente hay una parte de nuestros socios independientes, de partidos independientes que hemos ido siempre juntos a las elecciones desde hace muchos años, que están planteando fuera del partido una posible renovación. Nosotros lo que estamos diciendo, la mayoría de la organización, la dirección del partido que la conformamos, la Ejecutiva Nacional, que somos 76 personas de toda Canarias, no solo de Gran Canaria, porque este movimiento se está produciendo por algunos alcaldes de Gran Canaria, lo que estamos diciendo es que cualquier cambio de ideas, de alianzas, de liderazgos, debe tomarse de manera democrática dentro de los órganos del partido. Parece poco razonable que personas que firmen, que no sabemos quiénes son, que puede ser cualquier ciudadano que pase por la calle, sean quienes impongan su visión de quién tiene que liderar no una organización política. Las organizaciones políticas tenemos unos estatutos, tenemos unas normas, tenemos unos órganos de gobierno, y quien manda en Nueva Canaria no es sino la propia militancia. ¿Cómo se decide esto? En un congreso. Por tanto, nosotros nos remitimos a la ejecutiva, seguimos en un debate interno con este asunto, tendremos una ejecutiva, tendremos un consejo político y ahí se decidirá, pues esto, cómo afrontamos un próximo congreso donde se tendrá que renovar lo que se quiera renovar. Es decir, cualquier persona puede presentar una plancha, la puede presentar cualquier afiliado. Hay personas que están liderando este proceso de cambio, pero no son afiliados. No podrían mañana presentar una plancha para liderar la renovación porque no son afiliados a Nueva Canaria. Son socios nuestros, partidos independientes. Pero cualquier afiliado a Nueva Canarias puede presentar una plancha electoral, como en todos los partidos, para liderar el partido en un próximo congreso. Pues Carmen Hernández, de verdad, nosotros le agradecemos mucho que hoy nos haya atendido, que haya dado la cara para explicar su posición y la de su partido ante esas declaraciones, insisto, tan graves que ha hecho la ex consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, Óscar, ha sido tajante en su posición, sí. Se ha puesto del lado de su jefe oficial de filas, de Román Rodríguez, y achaca, y lo ha dicho varias veces, la actitud de Teresa Cruz Oval y sus declaraciones una venganza contra Román Rodríguez. Venganza contra Román Rodríguez, aprovechando esta crisis que, según la propia Hernández, en este caso, porque es evidente que está viviendo la organización de Román Rodríguez, donde en este caso tiene un pulso, no es que los medios de comunicación estén alimentando esta crisis, es evidente, Román Rodríguez está en medio de una crisis política. De hecho, se celebró una ejecutiva, una crisis política, porque destacados alcaldes de la isla de Gran Canaria que representan el municipalismo y concurren, gobiernan en alianza con Nueva Canaria, es decir, Nueva Canarias tiene representación en municipios importantes de Gran Canaria por esos acuerdos con agrupaciones locales, como por ejemplo la de Gáldar, la que lidera el vicepresidente del Cabildo, alcalde de Gáldar, un destacado de la política de Gran Canaria, Teodoro Sosa, o Agüime, con Óscar Hernández, Agaete, Santa María de Guía con Pedro Rodríguez, Firga, esos hombres y mujeres, insisto, que lideran el municipalismo en Gran Canaria, están haciendo un pulso a Román Rodríguez, a la ejecutiva, no solamente a Román Rodríguez, a la propia Hernández también. Las miradas van centradas en la propia Hernández, Román Rodríguez, la propia Hernández, Pedro Quevedo y en este caso el secretario de organización, el señor Ramírez. Dicho lo dicho, se basan o argumentan esta situación a que la propia Teresa Cruz Oval, como dice David, se aprovecha de esta crisis. Independientemente de lo que esté diciendo la propia Hernández, habría que ver si presenta una denuncia, una querella, acciones judiciales del propio Román Rodríguez. Me quedo con el dato, lo que nos aportaba la propia exalcaldesa de Telde, vicepresidenta, que están animando incluso a Román Rodríguez a que presente esa acción judicial. Si ellos creen que es grave esa acusación, ya tenían que haber presentado esa acción o esa querella a la propia Teresa Cruz Oval. Y ojo, porque la propia Hernández apunta a las decisiones del propio Ángel Víctor Torres. Es decir, yo echo de menos, Óscar, te iba a decir que el propio Ángel Víctor Torres, que estaba en esas reuniones del Consejo de Gobierno, pero el resto de consejeros del Gobierno, a los que nosotros cuando tengamos oportunidad estoy seguro de que le vamos a preguntar, sí, no hayan dicho nada de momento. No se hayan pronunciado. No, solamente destacados del Partido Socialista de Tenerife. Organización... Pero que no estaban allí, claro, como tampoco estaba Carmen organización de la que depende Teresa Cruz Oval, pero nadie del Gobierno de momento... en esas reuniones donde se producían los gritos porque y los insultos. Conocen perfectamente, entiendo yo, el día a día del Pacto de las Flores, el día a día del Gobierno en aquella época. Eso por un lado. Y por otro lado, en este caso apunta la propia
propia Hernández, que fue una decisión que tomó del cese por pérdida de confianza al propio Ángel Víctor Torres, y ha dicho que hay que preguntarle a Ángel Víctor Torres. Y ahí tiene razón. Habría que preguntarle a Ángel Víctor Torres qué ocurrió, si tenía constancia, si era conocedor de esa actitud del vicepresidente, de su socio, con una mujer de su partido, con Teresa Cruz Oval, que formaba parte de esa cuota. Creo que es importante en estos momentos conocer la versión, lo que dice el expresidente y ahora ministro y sobre todo secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres. Habrá que preguntarle a Ángel Víctor Torres y al resto de los miembros del Consejo de Gobierno, pero ustedes también saben que los políticos cuando quieren decir algo no hace falta que les pongan un micrófono delante y ellos lo dicen. O sea que insisto en eso de que se echa de menos quizás alguna declaración por parte de quienes sí que estaban en esas reuniones, porque de momento las reacciones han llegado, además de por los dos protagonistas, por personas que no formaban parte de esos consejos de gobierno y que por lo tanto no tienen una visión directa de lo que allí ocurrió y se tienen que poner en la posición de creer o no, en este caso a la presunta víctima de acoso laboral, que sería Teresa Cruz Oval, o al presunto acosador laboral, que sería Román Rodríguez. Pero bueno, en esta historia, en cualquier caso, durísimas declaraciones de las consejeras de Sanidad. Veremos si defiende su honor en el propio Román Rodríguez, como ya ha anunciado en esas acciones legales que está estudiando. Y la otra noticia política de las últimas horas, se lo contábamos también al principio del programa, está en Lanzarote, en el municipio de Aría, porque allí, como han publicado diferentes medios de comunicación, entre ellos Canarias Ahora, el PSOE ha decidido romper el pacto de gobierno con Compromiso y ha expulsado a 3 concejales. Fuentes municipales han señalado que era algo que estaba cantado desde hace tiempo y que todos los grupos municipales negociaban ya de forma encubierta la formación de un grupo gobierno. Alfredo Villalba, del Partido Socialista, es el alcalde de Aría, y ahí ahora también, Óscar, se está abriendo el abanico de las posibles hipótesis, y cuentan también fuentes consultadas que el alcalde pues ya tiene atado un posible pacto porque se han cubierto las espaldas de cara, bueno, pues a la... Ayer llamaba yo al alcalde, al propio Villalba. ¿Ya has hablado con él? Sí, ayer hablé telefónicamente con él. Fue bastante cauto, no me dijo nada, me dijo que no iba a hacer declaraciones, la conversación duró 10 segundos. Hablaste con él, pero bueno, sí, telefónicamente, sí. El propio Villalba cesaba a los concejales de Compromiso por Aría, Chaxirá Sení, Paula Montero y Ambrosio Viñoli como miembros del grupo de gobierno por pérdida de confianza, es lo que argumenta el propio dirigente, el propio alcalde del Partido Socialista Aría en la isla de Lanzarote, pérdida de confianza. Hay que decir en este caso que también en unas declaraciones en un medio de comunicación en la isla de Lanzarote, Evelia García, cabeza de lista de la plataforma de PMH, que es la plataforma que ha venido liderando un histórico de la política de Lanzarote, Pepe Torres, confirmaba, Torres insisto... Estinga, ¿no? Torres Estinga, sí. Pepe Torres Estinga, sí. Pepe Torres, él era el hermano fue de Estinga, ¿no? El que fue Torres Estinga, líder en este caso de Coalición Canaria en su momento, ¿no? 2 hombres de una misma familia liderando, bueno, la política en su momento de la isla de Lanzarote. Bueno, confirmaban en ese medio de comunicación a los compañeros en la isla de Lanzarote que habían aceptado la llamada del Partido Socialista, del señor Villalba, para negociar la entrada de los 3 concejales de la plataforma, insisto, que lidera Pepe Torres, para darle estabilidad al gobierno de Villalba. Por tanto, se abre esa posibilidad de que estos 3 concejales entren al gobierno de Villalba después de haber cesado, como decía, a los concejales de Compromiso por Aría, y darle, por tanto, estabilidad a ese gobierno local de este municipio de la isla de Lanzarote. Bueno, parecía que estaba cantado también esa ruptura del pacto, Óscar. Veremos qué pacto finalmente se cierra. Yo insisto, a ver si podemos también hablar en los próximos días con Alfredo Villalba, porque estoy seguro que tiene un plan B. Eso es lo que se comenta en Aría, y que parece ser que ese posible nuevo pacto se pueda anunciar incluso en próximas horas. Pero hablando de pactos y de relaciones políticas, nos sorprendía unas declaraciones que nos hacía Mariano Hernández Zapata, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, en una entrevista en el programa de Manuel Artiles, donde anunciaba que además de la ya conocida Mesa del Pacto o reunión de la Mesa del Pacto en Santa Cruz de la Palma, solicitada por uno de los socios, Coalición Canaria, frente a su otro socio, el Partido Popular, bueno, pues en el municipio de Los Llanos de Aridane, donde gobiernan las mismas formaciones políticas, también se iba a reunir esa Mesa del Pacto. Nosotros enseguida le preguntábamos a Javier Llamas, al alcalde de Los Llanos de Aridane, y el nacionalista Javier Llamas no tenía ni idea de la reunión de esa Mesa del Pacto. Bueno, Óscar tiene en la última hora, estaba prevista
que esas reuniones se produjesen este viernes, pero no va a ser así, Óscar. Sí, yo le planteaba en esa conversación telefónica, en esa entrevista a Javier Llama, que es en este caso el líder de Coalición Canaria de los Llanos de Aridane, de esa posibilidad. Él negaba que se había reunido, que se hubiese reunido en la mesa del pacto en La Palma, sobre todo por esa fisura que se creó en ese acuerdo Partido Popular Coalición Canaria, el propio Asier Antona como líder y el propio Arrocha, el teniente alcalde de Santa Cruz de la Palma. Yo le decía que sí, que estaba prevista una reunión, ¿no? Yo le contaba que también estaba prevista una reunión, en este caso, que la desconocía, tanto en Santa Cruz de la Palma como en los Llanos de Aridane, el propio Llama, mañana viernes. Insisto, yo apuntaba la semana pasada que mañana viernes se iba a producir la reunión de la mesa del pacto Santa Cruz de la Palma y los Llanos de Aridane. Les puedo contar como novedad esta noche que se ha aplazado, repito, se ha aplazado esa reunión Santa Cruz de la Palma y los Llanos de Aridane, mesa del pacto, prevista para mañana. Me cuentan algunas fuentes del Partido Popular que, bueno, por motivos ajenos a todo, es decir, por motivos personales de algún responsable, en este caso de Coalición Canaria, se ha aplazado. Por tanto, hay fechas. El próximo martes, sí que es verdad, la próxima semana se va a reunir la mesa del pacto Partido Popular Coalición Canaria en Santa Cruz de la Palma, la mesa del pacto Partido Popular Coalición Canaria en los Llanos de Aridane. Ya hay una fecha fijada. El próximo martes se reúne la de Santa Cruz de la Palma, es decir, la reunión, la mesa del pacto de la capital palmera está previsto el próximo martes, está pendiente fijar la reunión concreta, en este caso, de la mesa del pacto Coalición Canaria Partido Popular en los Llanos. Me cuentan que será esa misma semana, pero todavía no está fijada el día concreto. Así que, verdad, apunten, próximo martes ya, Santa Cruz de la Palma, Coalición Canaria Partido Popular, reunión de la mesa del pacto. O sea, el martes en Santa Cruz de la Palma y esa misma semana la de los Llanos de Aridane. Pero no se ha fijado el día. Pero ya se lo han comunicado a Javier Llama. Sí, entiendo que sí, porque está fijada ya. Es decir, en Santa Cruz de la Palma será el martes y será la próxima semana, que estaban previstas como cuento. Mañana, la próxima semana, pero no hay fecha, no hay día todavía. Zapata, cuando vino aquí, dijo que se iba a convocar esa reunión y el alcalde de los Llanos no lo sabía. Bueno, pues será que a lo mejor no estaba informado el alcalde de los Llanos. Ahora ya lo sabe, porque a lo mejor se está enterando por ti. El otro día se enteró por Mírame Televisión. ¿Se está enterando hoy por Mírame Televisión? Lo desconozco. No sé, no me interesa si se enteran los políticos o no. Yo le estoy contando en este caso a los espectadores de La Palma la noticia. Se han aplazado las reuniones previstas para mañana. Serán la próxima semana, el martes. Reunión de la mesa del pacto en Santa Cruz de la Palma. Y esa semana los Llanos de Aridane, pero todavía no se ha fijado el día. ¿Crees que hay malestar en el Partido Popular por esa adjudicación de una obra a la empresa del marido de una concejala, de una obra en un parque infantil en el municipio de Los Llanos? ¿Crees que será uno de los asuntos que estará sobre la mesa? Entiendo que sí, entiendo que sí, que este punto, este episodio ha podido, en este caso, crear mal ambiente o malestar en los socios. También el Partido Socialista, pero está en la oposición. Pero independientemente de un hecho, un episodio concreto, en Santa Cruz de la Palma ya saben que pidieron la reunión de la mesa del pacto porque decían que Asier Antona, el alcalde, aprovechó la ausencia de dos concejales de Coalición Canaria para nombrar a su sustituto, un hombre de su confianza, el exalcalde Juanjo Cabrera Guelme. Luego está ese episodio tenso del que le preguntamos al señor Llama en los Llanos de Aridane. Pero independientemente de esos dos episodios, ya saben ustedes que las relaciones históricamente entre Coalición Canaria y Partido Popular en La Palma son nulas. Son malas, se tuvieron que fraguar en La Palma después de que Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular, fraguase un pacto regional con Coalición Canaria. Y no tuvieron más remedio en La Palma que fraguar el pacto con Coalición Canaria. Si fuese por los populares en la Isla Bonita, volverían a pactar con el Partido Socialista, créanme. Bueno, nosotros nos vamos a ir unos minutos a publicidad y volvemos a la vuelta con más análisis de esta actualidad que, como ven, bueno, pues no descansa por verano. Bueno, continuamos con el análisis de la actualidad de las últimas horas en Canarias y por desgracia hoy tenemos que hablar de una noticia que hemos visto en muchos medios de comunicación y no es para menos porque el alcalde de un municipio del norte de Tenerife, del municipio de Ico de los Vinos, Javier Sierra de Alternativa Icodense, ha tenido que dar un paso al frente. Lo ha hecho en las redes sociales para denunciar públicamente los constantes ataques e insultos que ha sufrido. Ahí están viendo ese post de Javier Sierra en los últimos meses, desde que hace ya un año llegó a la alcaldía de Ico de los Vinos. Estoy muy orgulloso de lo que soy y dónde estoy. Vamos a seguir trabajando por hacer que la educación, el respeto y la tolerancia a las diferentes ideas sigan siendo
y sea nuestra mejor bandera, sí, con mucho orgullo. Gracias por hacerme un poco más fuerte. Este es el final de ese post, que es un poquito más largo, que ponía Javier Sierra en las redes para denunciar, insisto, públicamente los insultos que ha venido sufriendo en los últimos meses por su condición sexual. Todo esto, además, en un momento como estos días en el que se celebra la reivindicación del orgullo LGTBIQ+, y que la verdad es que está generando pues bastante debate en torno a cómo es posible que en un momento como el actual, cuando estamos a punto de cumplir un cuarto ya de siglo del siglo XXI, se produzcan pues este tipo de comportamientos. Pero quien mejor nos lo puede contar, y a quien agradecemos que no solo dé un paso al lado, sino que esté visibilizando todas estas situaciones, es el alcalde de Icó de los Vinos, Javier Sierra, a quien vamos a saludar. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. ¿Por qué decide dar este paso, dar un paso al frente y contar esta situación que usted ha padecido? Bueno, es la suma de muchos comentarios, de muchas descalificaciones que he recibido a lo largo de los últimos meses, y sobre todo en esta última semana de celebración del orgullo LGBTI en nuestro municipio, con un desarrollado programa de actos que anunciábamos hace apenas una semana, y que hizo incrementar ese número de críticas, de comentarios despectivos, homófobos, que no solo en las redes del propio ayuntamiento de manera pública, sino también en forma de mensaje privado que he podido recibir yo en mis cuentas personales. Todo eso pues hace que el vaso pues rebose, y decidí pues en un momento caliente, quizás un poco de debilidad emocional que tenía, pues hacer esa denuncia pública en mis redes sociales. Y bueno, me he quedado abrumado pues con la respuesta de los medios de comunicación, y sobre todo del apoyo de muchísima gente que está en el lado bueno, ¿no?, de la sociedad, y que ha mostrado el apoyo y su condena más enérgica a este tipo de conductas. Supongo que hay momentos en los que uno duda de hasta qué punto tiene el apoyo social ante una situación como esta. Entiendo por sus palabras que le ha sorprendido y que se siente arropado después de haber dado este paso. Sí, al final, pues bueno, he visto que la gran mayoría de la ciudadanía de mi municipio, en general también, de muchos lugares de Canarias, de España, pues he recibido mensajes de muchísima gente, y la verdad que me hace sentir más fuerte, más respaldado, sin ese miedo que una vez publiqué la denuncia pública que hice a través de las redes sociales. Me generó un poco de miedo, en plan, bueno, no sé lo que acabo de hacer y qué puede suponer esto, pero al final las personas del colectivo LGBTI no estamos solas. Vemos que la sociedad rechaza, condena enérgicamente este tipo de conductas, y bueno, están estas personas que al final hacen ruido, que generan pues bueno ese tipo de sensaciones que al final pues normalmente, y yo las he callado durante mucho tiempo y las he pues bueno, obviado, dejado ahí a un lado y no querer entrar a hacerles caso, pero claro, al final todo suma y hace que, bueno, somos personas y que tengamos nuestros límites. Alcalde, ¿por qué decidió o por qué tardó tanto en dar este paso cuando estos ataques se han producido, según usted ha relatado, pues prácticamente a lo largo de todo el mandato? Pues la verdad que no sé, pues por centrarme básicamente en hacer política, en mejorar precisamente a través de la política, con esas acciones, con esa planificación de unas jornadas dedicadas al orgullo LGBTI, y a mejorar y arreglar y crear conciencia en mi municipio, pues consideraba que era el canal. Pero bueno, a raíz precisamente de toda esta actividad programada por el ayuntamiento, pues, y al ver la repercusión en negativo de muchas personas, pues decidí dar un paso al frente, sobre todo también pensando que si yo sufro esto a mi edad, con la exposición pública que tengo, ¿qué no estará sufriendo cualquier vecino de mi municipio, de otro lugar, en un colegio, en un instituto, en cualquier ámbito laboral y de la sociedad, que no tenga las herramientas o que no tenga la posibilidad de defenderse como lo puedo a lo mejor hacer yo? Pues bueno, aporto mi granito de arena para dar visibilidad a un asunto tan importante que es mejorar nuestra sociedad. Y bueno, haciendo alusión a ese comentario que me decía, arregla el pueblo, maricón, y deja de gastar en mariconadas, pues bueno, quiero arreglar, si puedo y si cabe, las mentes de algunas personas que todavía piensan así, y que, bueno, también es una forma de arreglar mi municipio, ¿no? Ha decidido, si no me equivoco, llevar estos hechos ante la Guardia Civil. ¿Ya lo ha denunciado? Sí, efectivamente. En el día de ayer, precisamente, pues tras conocerse la noticia, la Guardia Civil se puso directamente en contacto conmigo, cosa que agradezco porque veo que están pendientes de este tipo de delitos de odio, y en el día de hoy pues ya he formulado esa denuncia, he entregado pues
pues todos esos mensajes, esos audios, esos mensajes privados y la, pues bueno, la consecución de todas estas pintadas y demás que he podido y bueno, se han realizado en el municipio, y ya la denuncia está puesta y se tomarán las medidas oportunas pues para que las personas que lo han hecho y realizado pues acarreen con las consecuencias. O sea, que fue la Guardia Civil quien se puso en contacto con usted. Sí, efectivamente, el día de ayer pues recibí esa llamada y la verdad que, bueno, la agradezco profundamente porque me hicieron ver también esa realidad de la importancia de dar un paso al frente, la importancia de denunciar estos hechos donde hay que hacerlo también, no solo en las redes sociales, por supuesto, porque tiene la proyección que tiene, sino también donde hay que hacerlo en las autoridades competentes y en este caso en la Guardia Civil, donde se desarrollan pues las políticas de, pues, bueno, de freno a estas conductas de delitos de odio. ¿Esos ataques en su totalidad han sido anónimos o hay algunos autores a los que usted ha podido identificar o se puede identificar? Sí, no, se pueden identificar. Son ataques de perfiles que tienen su fotografía, que tienen su nombre y apellido y son identificables porque tienen, pues bueno, se puede ver esas fotos en lugares reconocibles del municipio y demás. Hay otros perfiles falsos, evidentemente, que se escudan tras esos perfiles, pero bueno, la Guardia Civil tiene los mecanismos también para poder llegar a ellos y detectar quién está detrás de esas redes o de esos perfiles. Y bueno, yo sé que están ya haciendo un buen trabajo, me lo han comentado hoy y me han mostrado la técnica, cómo lo utilizan, además aprovechando para saber qué mecanismos hay para poder frenar este tipo de conductas y desde el ayuntamiento pues poder transmitir a través también de los medios de comunicación, como estoy haciendo en el día de hoy, pues que quien esté sufriendo este tipo pues bueno, de maltrato, de acoso o de insultos, pues tenga los medios a su disposición y los conozca. Es importante, alcalde señor Sierra, buenas noches, ese mensaje que da, y es importante que la Guardia Civil, efectivamente, la gente lo tiene que saber, se haya puesto directamente en contacto con usted. También se podrían, estoy absolutamente seguro que se pondría en contacto con cualquier ciudadano que lo denuncie públicamente, y eso tiene que trascender, que la Guardia Civil ya ha iniciado, como dice usted, esa investigación. Habla de que hay perfiles que los tiene identificados, otros que no. ¿Usted cree, señor Sierra, alcalde, dígame una cosa, que puedan haber personas, perfiles, vecinos, insisto, que le atacan a usted vinculados a miembros políticos, a representantes públicos, en este caso de la oposición? No, no, para nada. Estos son casos aislados de personas que, bueno, que generan odio, pero no, estoy convencido de que no hay partidos políticos detrás. Esto es una cuestión en la que, vamos, estoy segurísimo que los partidos políticos no entran y en este caso pues he recibido muchos mensajes de apoyo de los representantes de algunas personas que están dentro de diferentes partidos políticos de mi municipio y de otros lugares y vamos, rotundamente no. Vale, pero los que tiene usted identificados, que además ellos mismos se identifican públicamente, ¿son vecinos del municipio? Sí, algunos de ellos sí, son vecinos de Ico de los Vinos. Lamentable, tremendo eso, ¿no? Sí, bueno, pero al final quiero creer, bueno, y estoy convencido y lo aseguro que son una minoría dentro de mi municipio. Ico siempre ha sido un pueblo que ha respetado, que ha vivido siempre en diversidad y que al final, pues bueno, estas personas hacen ruido y lamento que Ico esté siendo noticia en estos días por esto, pero estoy, vamos, convencido de que esto va a generar una corriente buena de respeto, de tolerancia, de diversidad en el municipio de Ico de los Vinos. Me sorprende que hayan algunos que usted haya identificado, que son vecinos, en este caso, que le atacan a usted por su condición sexual, pero también con un cierto trasfondo político, ¿no? A mí me parece eso tremendo. A mí me inquieta esos que usted ha identificado, ¿eh? Sí, porque al final, pues bueno, sí, hay parte de crítica en la gestión que la asumo perfectamente y por supuesto la acepto porque al final cuando uno da el paso en política acepta por supuesto todas las críticas, pero claro, cuando van acompañadas de un maricón, de estas mariconadas y esos términos, y pues bueno, evidentemente ya pierden toda credibilidad. ¿Esto le ha ocurrido recientemente o ya lleva mucho tiempo recibiendo esa presión de algunos personas e individuos como esos? No, bueno, recientemente se han intensificado con todo esto de las jornadas del colectivo LGBTI, del orgullo y la programación que desde el Ayuntamiento de Ico hemos realizado, pero bueno, sí, la pintada tuvo lugar en el mes de octubre del año pasado, unos audios en donde, bueno, se dicen barbaridades a través de mi perfil de Instagram, pues muchísimas barbaridades que fueron en enero, febrero y bueno, sí, a lo largo de los meses siempre ha habido este tipo de conductas que, como digo, las había obviado, las había ignorado hasta el día de ayer cuando lo lancé a las redes y hice la denuncia. Ha hecho bien.
Bueno, pues Javier Sierra, de verdad, muchísimas gracias por haber dado este paso al frente. Felicidades por todas esas actividades que están desarrollando en la Semana del Orgullo y ojalá que esto sirva también para crear conciencia. Yo creo que la parte, si se puede encontrar una parte positiva, es ver cómo cuando uno da estos pasos encuentra un apoyo ciudadano y un apoyo social importante que demuestra que al final este tipo de actitudes homófobas son minoritarias, aunque hagan mucho ruido y mucho daño, son minoritarias. Al final yo creo que hay un apoyo social y una conciencia social precisamente que condena este tipo de comportamientos. Así que de verdad, muchas gracias y ánimo. Nada, muchas gracias a ustedes y seguiré con más fuerza haciendo actividades, acciones para mejorar esta realidad en mi municipio. Muchísimas gracias. Pues buenas noches y feliz Semana del Orgullo. Óscar, la verdad es que sí, durísimo tener muy que... Duro, lamentable. A mí me pasaba esta mañana, yo hablaba con Javier Sierra antes de esta mañana, ¿no?, para invitarle a que participase, ¿no? Y una de las reflexiones que hacía es, o que hablaba con él sobre si hay que dar este tipo de pasos o es mejor estar callado. Y yo creo que las reacciones que uno encuentra cuando da este tipo de pasos, el posicionamiento que ya han tenido todos los medios de comunicación, esto ha sido noticia a nivel nacional, yo creo que ayuda a demostrar o a que esa gente homófoba, esa gente que lanza esos delitos de odio, se mantenga, se sienta sola, ¿no? Se sienta que realmente son minoritarios y que tienen a toda la sociedad en contra. Y además decía el propio Sierra, el alcalde, que es joven, además es nuevo en la política, ¿no? Está asumiendo un cargo como alcalde de un municipio de Tenerife en su primer mandato, ¿no? Decía que incluso le costó, ¿no? Se lo pensó, se llegó hasta incluso meditar si lo había hecho bien o lo había hecho mal. Alcalde, aprovecho para decirle que usted ha hecho lo que ha tenido que hacer y lo ha hecho bien, porque tiene que no solamente defenderse usted, sino con toda esa lacra, esos personajes, esos individuos, arrinconarlos, y además también va a ayudar o está ayudando a mucha gente, a muchos vecinos de su municipio que pudiesen sentir ese temor, porque también les pudiese pasar, y yo creo que lo ha hecho, insisto, como ciudadano y como cargo público perfectamente, repito, haberlo denunciado en las redes sociales porque ha tenido una repercusión a través de los medios de comunicación. Y creo que ahí los medios de comunicación tenemos una responsabilidad, un papel importante. Es decir, una vez detectamos en una toma, en una red social, una denuncia de esta característica, denunciarlo para que se entere toda la opinión pública. Es importante también, me ha llamado la atención, pongo en valor y felicito a la Guardia Civil, que rápidamente la Guardia Civil, ellos, mutuo propio, se haya puesto en contacto con el propio alcalde para poner a disposición los medios, las herramientas de la Guardia Civil para iniciar una investigación. Investigación, por cierto, que ya se ha iniciado, ha arrancado tal y como confirma el propio Sierra, y desde luego a mí me parece que esto es intolerable. A estas alturas, insisto, en la sociedad donde se ha avanzado mucho para arrinconar a aquellos que atacan la condición sexual de otras personas, insisto, que todavía encontremos, además, en un municipio donde se ha abanderado, se ha respetado históricamente, en este caso, bueno, pues el LGTBI, que hayan 3, 4 personajes, individuos que protagonicen este tipo de ataques, que a partir de este momento seguramente estarán arrinconados. Y ojo, porque yo confío en la investigación de la Guardia Civil. Investigación de la Guardia Civil, que ha dado un dato el propio alcalde, que ya ha identificado. Otros no, porque se esconden de manera anónima, detrás de algunos perfiles, también cobardes, por cierto, pero los otros, desde luego, están localizados, porque así le consta al propio alcalde, y entiendo que el propio alcalde le habrá dado parte de esos personajes, de estos individuos, a la propia Guardia Civil. Es una buena noticia saber que hay unos protocolos dentro de la Guardia Civil y que funcionan, que actúan cuando encuentran, sin que haya, actúan de oficio, sin que haya una denuncia por parte de algún particular, cuando comprueban que hay indicios de presuntos delitos de odio, como este es el caso. Ojalá que en esto también se haga justicia, pero insisto, hay que aplaudir la decisión del alcalde de Los Vinos de dar un paso al frente, porque al final eso ayuda, como decíamos, a visibilizar y a demostrar que estos comportamientos son minoritarios, pero que hay que perseguirlos, que al final también es lo importante. Bueno, vamos a continuar, porque este jueves hemos tenido en Canarias al Día una interesante entrevista con Juan Rumeo. Él es el presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales y ha hablado de un eterno problema de las costas de Canarias y en concreto del litoral de Tenerife, como es el de los vertidos constantes que se producen en muchos puntos sin control. En las últimas horas, fíjense, hemos conocido el cierre parcial durante algunas horas de una parte de la playa de las Teresitas, precisamente por un vertido contaminante, pero también el cierre indefinido de momento de Playa Jardín en Puerto de la Cruz. Y esto es prácticamente una constante, sobre todo
cuando llega el verano. Pero también ha hablado Juan Romeu de esa polémica modificación por decreto del Gobierno de Canarias de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del archipiélago. Y ha contado cómo, bueno, pues esa modificación se quita al Gobierno de Canarias la responsabilidad que asumía inicialmente en esa ley para ejecutar y poner sobre la mesa un plan de acción contra los vertidos, y vuelve a lanzar la pelota al tejado de los propios ayuntamientos. Así nos lo explicaba Juan Romeu. Yo personalmente me reuní con el consejero de Transición Ecológica y con el director general, y hicieron todo tipo de promesas y de buena voluntad. Esto lo vamos a resolver, esto no puede ser, el discurso habitual, ¿no? O sea, ustedes se reunieron con el señor Hernández Zapata, el consejero, y con Ángel Montañés, el director general, sí, para hablar de este asunto. Y en aquel momento les avisaron de que iban a modificar. Y hablamos de la ley, y recuerdo que hablábamos de la ley, de la modificación de la ley de cambio climático. ¿Y les dijeron que iban a modificar esa disposición transitoria? No, nos hablaron de las renovables y de los molinos y las placas solares y de todo esto que tanto les entretiene, y que yo honradamente no sé en qué va a terminar, ¿no? Pero que era fundamentalmente lo único que les interesaba. No hablamos de la transitoria, porque yo daba por hecho que no se iba a modificar una transitoria, y si no, que lo iban a anunciar y que lo íbamos y que de alguna manera se iba a hablar, ¿no? Pero hablaron de ese plan que tenía que asumir el Gobierno de Canarias. Por supuesto, además lo dijo expresamente en unas declaraciones Ángel Montañés, donde decía que los consistorios se topan con dificultades de personal y recursos para afrontar este problema, y por eso confía que en el nuevo informe y plan, con ficha financiera y ayudas económicas, cambien la tendencia Eso es un compromiso. O sea, que el propio director general reconocía que tenían problemas financieros los ayuntamientos, pero ahora modifica la ley y deja toda la responsabilidad de nuevo sobre los ayuntamientos que no tienen recursos financieros. Eso es lo que ha hecho el Gobierno. ¿Pero y por qué? Pues habrá que preguntárselos a ellos. Habrá que preguntárselo al Gobierno de Canarias y, en concreto, a ser posible, al consejero de Transición Ecológica de Canarias, Mariano Hernández Zapata. Como ven, se reunió con los representantes de los consultores medioambientales cuando ya se produjo el cambio de gobierno y no les contó que iba a modificar una disposición transitoria que es clave de cara a esa lucha contra los vertidos y a la posición del Gobierno de Canarias. Y decía Juan Romeu que habrá que preguntárselo a ellos, y nosotros se lo vamos a preguntar, porque aprovecho para anunciarles que, si no hay contratiempos, el jueves 18 de julio se sentará en esta mesa Mariano Hernández Zapata, el consejero de Transición Ecológica de Canarias, y como ustedes se pueden imaginar, tenemos muchísimas preguntas que hacerles al ex presidente del Cabildo de La Palma. Apunta un nombre propio, Ángel Montañés, un conocido de la política tinerfeña, pertenece al Partido Popular de la Isla de Tenerife, concretamente a la agrupación de los populares en el Puerto de la Cruz. Ángel Montañés fue un hombre de la confianza, amigo personal de Lope Afonso, el que fue alcalde del municipio del Puerto de la Cruz. Ahora ahora vicepresidente del Cabildo con Rosa Dávila. Ángel Montañés fue concejal, y Ángel Montañés, de hecho, fue en este último mandato, en las últimas elecciones municipales, candidato del Partido Popular a la alcaldía de la ciudad turística. Luego, bueno, no pudo gobernar. En este caso se fraguó ese pacto Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuense, y el Partido Popular lo rescató a Ángel Montañés, se lo llevó al gobierno, en este caso a la cuota del Partido Popular, con el propio Mariano Hernández Zapata como consejero, en este caso Montañés como director general de Energía. Un poco lo que le ocurrió al propio Hernández Zapata, que al final él quería ser presidente del Cabildo de La Palma, pero como consiguió Coalición Canaria la mayoría absoluta, hubo que reubicarlo políticamente. Ana Zurita es directora general de Industria. Bueno, como tantos casos que podríamos poner, pero en este caso estamos hablando de dos que están en la misma consejería, ¿no? Del Partido Popular. Cierto, y en este caso Ana Zurita, como saben ustedes, fue la candidata del Partido Popular a la ciudad de Aguera, al municipio de La Laguna. Fracasó una vez más el Partido Popular en La Laguna, por tanto tuvieron que rescatar, porque no fue senadora, no fue candidata al Senado, sí fue al Congreso de los Diputados, y entonces, bueno, pues colocaron a la propia Ana Zurita como directora general de Industria de la Comunidad Autónoma. Antes nombrábamos a otro caso similar, el de Antonio Ortega, que se presentó a la alcaldía de San Mateo en Gran Canaria. Perdió el poder y lo colocaron lo nombraron como director general del Instituto Canario de la Vivienda.
Bueno, pues así está la cosa, pero lo más importante de todo esto es que los consultores medioambientales han decidido llevar este asunto al comisionado de transparencia. Ya han presentado, nos lo contaba Juan Romeo en esa entrevista, esa queja ante el comisionado de transparencia, pidiéndole que investigue y que actúe ante esto. Claro, yo le preguntaba también, yo les invito a que sigan esa entrevista que podrán ver en las próximas horas en YouTube. Claro, yo le preguntaba a Juan Romeo si él tiene confianza en que el comisionado de transparencia, que ahora está ocupado por Noelia García, del Partido Popular, exalcaldesa de Los Llanos, donde el señor Hernández Zapata fue durante mucho tiempo su mano derecha, va a hacer algo contra el propio Hernández Zapata. Y él me decía, bueno, si no hacen nada tienen un mes para contestarnos y si no vamos a seguir acudiendo en este caso a la justicia ante lo que consideran que es una vulneración de algunas directivas europeas y de mandatos de la Unión Europea con esa modificación de la ley de cambio climático. Pregunta que nos apuntamos para el señor Zapata en esa entrevista que ustedes podrán ver, insisto, si no hay contratiempos, el próximo 18 de julio a las 7 de la tarde aquí en Mírame Televisión Canarias. Y antes de ir cerrando ya el último análisis de la actualidad, algunas noticias que queremos comentar más rápidamente, pero que están marcando la hoja política del archipiélago. Por ejemplo, este titular del periódico El Día. La justicia obliga al Cabildo a incoar la protección del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife. Otro apunte más para este debate enconado que no termina de solucionarse. La Corporación Insular rechazó en 2022, con el PSOE y Ciudadanos gobernando, tramitar un expediente para declarar bien de interés cultural la escultura por carecer de valores artísticos excepcionales. Después saben que ese catálogo creado o aprobado por el Gobierno de Canarias planteaba la necesidad de quitar esa escultura del centro de Santa Cruz de Tenerife, pero finalmente la justicia está dando pasos en el camino de que finalmente se proteja esta escultura, Óscar. Monumento de Franco erigido en la capital por el escultor Juan de Ábalos, inaugurado en 1966, resolución judicial que conocíamos estos días por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que el tribunal entiende, entre otras cosas, viene a decir que dicho monumento goza de valor artístico y cultural que lo hace merecedor de dicha declaración, es decir, de bien de interés cultural. Se le preguntó, por cierto, estos días a Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, había conocido estos días también esa resolución, le había llegado a la institución insular esa resolución de este juzgado de la capital tinerfeña y decía que a partir de este momento los servicios jurídicos del Cabildo, los servicios de patrimonio histórico de la institución iban a analizar esa sentencia y bueno, habrá un posicionamiento. Sí que es verdad que ello vino a decir que el Cabildo Insular, su gobierno, Coalición Canaria Partido Popular, siempre iba a defender aquella expresión que representase la paz, ¿no? Es decir, un contexto de paz. Por tanto, yo creo que ahí ha sido ya un posicionamiento, en principio, claro, de la propia Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife. Y bueno, siguen generando titulares, o se siguen generando titulares en torno a la desaparición en la isla de Tenerife del turista británico Jay Slater. Bueno, la provincia ha contado un nuevo dato, una nueva revelación, porque el desaparecido de Tenerife huyó asustado tras admitir haber robado un Rolex de 14.000 euros. Así supuestamente se lo dijo Jay a sus amigos, a los que aseguró que no podía regresar al apartamento de vacaciones porque había sido autor de ese robo de un Rolex de 14.000 euros. Así lo ha señalado el detective Mark William Thomas, que está ayudando a la familia, un ex detective que está ayudando a la familia con una investigación privada que está arrojando luces, pero también sombras sobre cómo están llevando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado esta investigación. De hecho, bueno, al final todo esto se está visto bastante enturbiado. Ustedes saben lo sensacionalista que es la prensa británica. Se están diciendo muchísimas cosas que yo creo que no ayudan a que haya un poco de seguridad en torno a esta investigación. Lo que sí que sabemos es que a día de hoy seguimos sin conocer el paradero de Jay Slater. Este joven, que junto a una amiga, en este caso fue una fiesta al sur de la isla de Tenerife, las Américas, ya se prolonga en el tiempo, trascienden episodios, algunas claves nuevas, novedosas, a través de la prensa, en este caso también británica, sobre la desaparición de este joven, repito, que vino a una fiesta a la isla de Tenerife. Hay algunos episodios, según publica la prensa, desde luego, cuanto menos extraños, ¿no? Misteriosos, ¿no? Sí. En torno a la desaparición. Hay que ser bastante prudente, bastante cauto. Es verdad, como novedad, que se ha suspendido, la Guardia Civil ha suspendido, es un llamamiento, por ciento, a la colaboración ciudadana, ha suspendido esa búsqueda del desaparecido, la ha dado por finalizada y ahora, desde luego, pues se encarga rápidamente, sí que continúa, avanza la investigación. En este caso, por parte también, entiendo, de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, para tratar de esclarecer qué le ha podido ocurrir a este joven desaparecido. Pero repito, la novedad es que se da por finalizada la búsqueda, el dispositivo de búsqueda por su desaparición, y ya arranca en solitario la investigación por parte de la Guardia Civil.
Bueno, veremos qué desenlace tiene esta historia que, bueno, parece que va a ir para largo. Y los colectivos que organizaron la manifestación multitudinaria que recorrió las 8 islas de Canarias el pasado 20 de abril ya han anunciado nuevas movilizaciones. Será después del verano, nada ha cambiado. Y esta vez saldremos en zonas turísticas, así lo han anunciado ya en las redes sociales, en un movimiento que está siguiendo los pasos, bueno, que yo creo que en Canarias además plantó la semilla y que ahora viene a seguir los pasos de otras comunidades que a su vez han seguido los pasos de Canarias, como puede ser Baleares o Cataluña en Barcelona, pero también en Andalucía, en ciudades como Cádiz, como Málaga, como Sevilla, también ocurre en Cantabria. Bueno, muchas zonas turísticas están empezando a dar un paso al frente para cuestionar no el turismo, pero sí la masificación turística, que es algo que hay que dejar claro, Óscar. Y en Canarias, de nuevo, insisto, el que fuera o lo que fuera la semilla de este movimiento que está recorriendo el país, habrá manifestaciones después del verano. Sí, afirman que nada ha cambiado, como has dicho, se desprecian las reivindicaciones mientras se celebran récord turístico mes tras mes, porque además ellos ven la antesala del verano, es decir, sí. Turísticamente Canarias de nuevo lidera, ¿no? En este caso con respecto a otras comunidades autónomas, récord en cuanto a la llegada de visitantes turistas a esta comunidad autónoma, sobre todo al sur de Tenerife, sur de Gran Canaria, Fuerteventura o la isla de Lanzarote, ¿no? Yo creo que hubo un momento donde hubo posicionamientos claros de algunos responsables públicos. Sí que es verdad que se celebró la conferencia de presidentes para analizar en profundidad la realidad que ponen sobre la mesa los manifestantes, los convocantes en cada isla, porque cada isla tiene su singularidad. No es lo mismo, por ejemplo, La Gomera, El Hierro, La Palma, que Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura o la isla de Tenerife. Hablan, por ejemplo, en este caso, de la moratoria, la limitación de la compra de vivienda por parte de personas no residentes, ecotasa, paralización de proyectos que incumplen la normativa ambiental, urbanística, y ha continuado los abusos del territorio. Y hablan, por ejemplo, a la aprobación de nuevas licencias de hoteles, como hemos contado en Fuerteventura, en Corralejo y en la isla de Lanzarote, que lo conocimos después de la manifestación, la derogación de la ley del cambio climático, el avance del modelo energético centralizado, que saben ustedes en este caso que se ha modificado recientemente después de que la gente se echase a la calle, la ley del cambio climático. Siguen viendo nuestros espacios naturales como lugares que explotar turísticamente, por tanto mantienen que nada ha cambiado. De esta manera anuncian para después del verano, teniendo en cuenta el escenario que consideran ellos que sigue igual en estos momentos, una nueva manifestación por las calles de Canarias. Bueno, y antes de irnos, otra noticia que también está generando mucho debate y es la necesidad de acoger de manera más digna a las personas migrantes que llegan al archipiélago de Canarias. Si bien el gobierno de Canarias deslizó la posibilidad de poner carpas en los muelles, la Fiscalía aseguraba en las últimas horas que esto no era posible. Pues bien, aún así, el gobierno de Canarias ha decidido que va a seguir adelante y que va a acoger en muelles a los menores migrantes pese al rechazo de la Fiscalía, y la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha decidido ceder al gobierno regional un espacio en el puerto de Arrecife para atender a los niños y adolescentes que lleguen a Lanzarote. Veremos cómo se hace todo esto, veremos si la Fiscalía, que ya les ha dicho que esto no lo pueden hacer, actúa de oficio, si finalmente se instalan esas carpas, pero el gobierno de Canarias está a la desesperada porque no tiene recursos y ante el aumento de la llegada de personas migrantes necesita, esperemos que eso sí, que no sean las imágenes lamentables que vimos, por ejemplo, en Arguineguín hace ya algunos años. En el muelle de la Vergüenza, en Arguineguín, sur de la isla de Gran Canaria. Hay que recordar que en este caso Osvaldo Bettencourt, presidente del Cabildo de Lanzarote, firmó un decreto declarando, ya lo contamos el pasado martes, la emergencia social en la isla de Lanzarote, sobre todo por la realidad de los menores migrantes, lo que ocurrió exactamente en el centro, lo que ha podido ocurrir en el centro donde están albergados, acogidos los menores migrantes, en este caso en la capital, en Arrecife. Hay que decir que la mesa de alcaldes, se han reunido los alcaldes de la isla de Lanzarote respaldando esa declaración de emergencia social del Cabildo por la presión migratoria, alcaldes incluso del Partido Socialista, porque desde luego continúan diciendo o denunciando que la situación ya es insostenible. Pero en las últimas horas hemos conocido que el Partido Popular en este país, a través del portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido al Gobierno de España desplegar las Fuerzas Armadas para defender fronteras e impedir la llegada de cayucos a España, especialmente a Canarias. La verdad que el Partido Popular ha asumido el discurso de Vox. Absolutamente, porque está la propuesta que ha venido planteando históricamente durante los últimos años la formación de Vox, la formación que lidera el señor Abascal. Ellos consideran que hay un clima bélico, es una cosa tremenda. O sea, lo que está pasando con respecto a la migración y las posiciones políticas a mí me sorprende muchísimo, sobre todo que un partido moderado como el Partido Popular pueda asumir esas posiciones extremistas de un partido como Vox. Ha dicho en este caso el propio portavoz en el Congreso,
del Partido Socialista que se le ha preguntado, que bueno, pues teniendo en cuenta ese planteamiento de Vox, lo único que faltaba en ese momento es bombardear a las embarcaciones, en este caso que llegan con migrantes a bordo. Desde luego, menuda papeleta, ¿no? Ha puesto, digo yo, en menuda situación ha puesto la Dirección Nacional del Partido Popular, en este caso el Partido Popular de Canarias. Todo eso por parte de un partido que en sus comunidades está bloqueando la posibilidad de que haya derivaciones de menores migrantes de manera más ágil. Claro, porque se está debatiendo en estos momentos, ya en la recta final, ese decreto para obligar a las comunidades autónomas de manera solidaria que hay un reparto justo de menores migrantes por el resto de las comunidades autónomas. Pero desde luego en menuda situación incómoda ha puesto el señor Tellado, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, al Partido Popular de Canarias, especialmente a su presidente, que es socio de gobierno de Coalición Canaria. Habría que ver si todo el mundo en el Partido Popular, y especialmente en Canarias, por eso lo digo, opina como el Por eso lo señor digo. Yo Tellado. estoy convencido que Manuel Domínguez, insisto, estoy convencido que Manuel Domínguez no piensa igual que su compañero el señor Tellado. Bueno, pues Óscar Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy hemos hecho de nuevo un programa que yo creo que era necesario por muchos asuntos de actualidad que hemos tratado, y tengo la sensación de que, por ejemplo, las declaraciones de Carmen Hernández, aunque también hemos hablado con el alcalde Ico de los Vinos, que ha sido noticia, o también con la que será nueva alcaldesa de San Mateo, creo que las declaraciones de Carmen Hernández de Nueva Canarias sobre las declaraciones de Teresa Cruz Oval no van a pasar desapercibidas para otros compañeros y para la clase política. Estoy convencido del primer posicionamiento, en este caso una defensa ultranza, como no podía ser de otra manera, a su jefe de fila, Román Rodríguez, porque la señora Hernández es diputada y es vicepresidenta de Nueva Canarias. Pues Óscar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo martes aquí en Canarias al Día. Nosotros nos despedimos, le dejamos ya con el resto de programación de Mírame Televisión. Que pasen un feliz fin de semana.